Muy buenos días todavía. Muchas gracias a los organizadores. Muy oportuna la invitación que nos hicieron a hablar del proyecto del metro y en particular lo que puede traer de negocios inmobiliarios y fiduciarios. Pues además de oportuno por el momento de maduración en que estamos en el tema del metro. Es muy interesante la reunión del día de hoy, donde por un lado estamos en un primer momento hablando de los temas de recaudo, de impuestos, de financiación, y por otro lado pasamos a ver la otra cara de la moneda, es cómo nos vamos a gastar la plata que recoge el gobierno, porque no se nos olvide que el 70% del proyecto Metro debe ser financiado por la nación y el 30% por la ciudad, de manera que esto es un proyecto que depende de una serie de decisiones de los dos niveles y de una serie de situaciones o de instancias fiscales en donde se le da luz verde final al proyecto en varios pasos. Voy a hablar en primer lugar del proyecto Metro. Me disculpan, no es el tema de fondo, ese va a tomar el resto de la conferencia, pero sí es importante que ustedes como ciudadanos, primero, y segundo, como empresarios, entiendan el contexto en que se mueve todo el proyecto y después al final hablaremos de un tema de mayor interés para todos, que es el de las oportunidades que se abren en el modelo de estaciones para el metro, donde queremos involucrar al sector privado y queremos hacer algo mucho más ambicioso que un proyecto de movilidad pura, un proyecto de renovación urbana. Bueno, entonces, vamos a hablar de varios temas donde avanzamos para incluir al final, como les decía, el tema de estaciones metro. El primero de ellos, que es muy general y que quiero pues detenerme un poquito, es en qué hemos estado estos 10 meses, que para algunos representaron como un freno en el proceso que traía la ciudad en la definición de su proyecto Metro. Y de hecho sí, podemos reconocerlo que hubo un freno, pero es un freno o una pausa que nos va a traer muchísimos beneficios, no solo en términos económicos, en términos de minimización de riesgos de obras, sino también en tiempos, porque nos estamos enfocando en un proyecto que va a ser mucho más ágil y de mucho menos riesgo de sufrir tropiezos. Pero además era una pausa obligatoria, porque ustedes tal vez recuerdan que el proceso de diseño del metro que hicieron los alcaldes Moreno y Petro condujo a un apoyo a la nación que se expresó en unas decisiones de CONFIS y de COMPES, que además no olvidamos todos cuando el presidente salió con un cheque grande en la primera página del Tiempo con el alcalde, donde comprometió 9.7 billones de pesos para el metro. Bueno, esa cifra salió, que era el 70% y el 30%, 4.15, salió de un presupuesto de un proyecto que en ese momento iba madurando y que pues tenía un nivel de diseño, digamos, que permitía cierta confiabilidad sobre las cifras, pero lo que no permitió o lo que nunca se previó es que la tasa de cambio fuera a sufrir el cambio que tuvo. Cuando se hicieron esos presupuestos, que fue en octubre del 2014, la tasa de cambio era 1.996 pesos. ¿Sí? Cuando se reunió el CONFIS y cuando se reunió el COMPES, ya la tasa iba en 2.600 pesos. Ya tuvieron que empezar a tomar unas decisiones aceleradas y de emergencia de empezar a recortar un proyecto que en el primer presupuesto llegaba a las 127. En la primera reunión del COMPES ya se hablaba, o se escribió que podía ir hasta la calle 100, y en la siguiente reunión del CONFIS, que no fue sino 2 meses después, por allá en julio del año 2015, ya la tasa de cambio iba pasando los 2.500 y ya se hablaba de recortarlo aún más para hacerlo viable, para volverlo a encajar en el presupuesto. De manera que cuando viene el cambio de administración, independientemente que Enrique Peñalosa hubiera propuesto un metro más sencillo, elevado, de menos costos de construcción y de operación, de menos riesgos en ambos momentos del ciclo, aparte de eso, era obligatorio hacer la pausa para decir qué hacemos con ese dinero, porque el punto de partida que le puso la nación a la ciudad fue, esa es la plata que hay. ¿Sí? Eso nació de una evaluación, de un documento, yo no sé qué grado legal tenga un documento que aprueba el CONFIS que se llama el Marco Fiscal de Largo Plazo, que es muy rígido, eso obedece a una serie de restricciones y además se vuelve un documento público que compromete a la nación hacia las agencias crediticias y evaluadoras de riesgo crediticio internacionales, de manera que esa es la plata que hay, eso no se puede cambiar, hay un cupo
Ahí hay unas anualidades para el metro en los próximos 35 años y esa es la plata que hay. Incluso está expresado en anualidades en pesos constantes del 2016. Cada que cambian las tasas de interés en el mundo, eso cambia el dinero todos los días. Bueno, otra variable de incertidumbre. Pero bueno, trabajando con ese dinero había que replantear el proyecto y por eso es que entonces llegamos a un acuerdo en el año, a principios de año, en febrero, cuando entonces se crea la gerencia del proyecto, donde, hombre, decimos, traigamos a algún experto que nos evalúe qué hacer, que nos mire todos los riesgos que se encontraron con las campañas geológicas, las campañas pues, hechas en el gobierno pasado, que han sido bien útiles y hay que admitirlo y destacar que esos estudios se utilizaron a fondo, que encontraron que el proyecto subterráneo pues, era muy riesgoso porque no se podía usar la metodología de túnel, la tuneladora que va debajo de las cimentaciones y debajo de las redes de servicios públicos, como se hace la mayoría de los metros subterráneos en el mundo, sino que de la 43 a la 127, por el tipo de suelos, tocaba hacer una zanja de 20 hasta 21 metros de profundidad a lo largo de la carrera 13, de la calle 11, de la carrera 11 y de la 9ª. Esa identificación de riesgos, pues necesitamos a alguien que nos ayudara a medir esa, pues dijo la Nación, entonces hagamos una consultoría, hagamos una pausa y miremos qué se debe hacer, con expertos, y poniendo en la mesa todas las posibilidades. Eso fue lo que en buena parte de ese tiempo lo invertimos en ese proceso. La firma seleccionada fue Sistra, es muy famosa ya aquí, es la firma más grande en metros del mundo, ha hecho diseños en la mitad de los metros que hoy existen en el mundo, ¿sí? Más de 60 metros. Entonces, ¿cuál fue la primera tarea que le pusimos a ellos? Bueno, recoja toda la información disponible sobre propuestas de trazado y de alineamiento, o sea, en horizontal y en vertical, y analícelas y genérenos un tablero de indicadores para ver qué pasa con esas opciones. Y entonces, pues, en 2D se ve la cosa así, digamos, todas las opciones que se analizaron con un túnel, con elevado, con una transición, etcétera, porque técnicamente en algún momento se consideró que esa solución era viable. Entonces, en la zona más densa, pensemos que va subterráneo, pero en la zona densa, donde se puede hacer en túnel, donde ya no se puede túnel, entonces lo elevamos. Todas esas opciones entraron al análisis, ¿sí? Con una perspectiva de largo plazo. Allí no contaba todavía en ese momento la plata que hay, sino miremos cuál es la mejor solución para la ciudad del año 2050, ¿sí? Con sus proyecciones demográficas, con lo que nos va a hablar a continuación Juan Camilo González, cómo va a crecer la ciudad. Analicemos cuál es la mejor solución de metro de acuerdo a las saturaciones previsibles en las grandes vías y en las grandes troncales, que son la Caracas y la NQS principalmente. Todo ese ejercicio se hizo para las 8 alternativas y se construyó un tablero de 31 indicadores para cada una de ellas. Aquí en estas barras lo que nos muestran es la composición elevado subterráneo. Ven que hay unas que son 100% elevadas, otras 100% subterráneas y todas las mixtas que se encontraron. ¿Sí? A todas, los técnicos dicen 32 elementos diferenciadores. Todos se midieron. Unos eran cualitativos, se hicieron con panel de expertos y otros objetivos, medidos, tasados. Y se utilizó la metodología de matriz multicriterio. Yo no lo voy a cansar, ahí está la mitad de los criterios y está la otra mitad. Todo lo que puede diferenciar una de otra, ahí se midió. Y al final lo que resultó fue unas calificaciones, donde resultó que una alternativa de ellas era la que reunía las mejores condiciones. No quiere decir que sea la mejor en todo sentido, no. Es que sumando todo y ponderando como se tiene que ponderar estas cosas, que entre otras salió de un panel de expertos donde estuvo Planeación Nacional, Ministerio de Transporte, Ministerio de Hacienda y el Distrito, Secretaría de Movilidad, pues descansa mucho decir que en el grupo de trabajo donde hicimos la matriz de ponderaciones, que la tiene que hacer es el país receptor y no los consultores, que es cómo ponderar todas las variables, estaban 3 PhDs en transporte, estaban los mejores expertos del país y de la ciudad y juntos. Y yo no era uno de ellos, desde luego. Entonces ganó la alternativa de 1. ¿Sí? La alternativa de 1 es, como ya se sabe, un trazado que coincide en la zona suroccidental con lo que ya se había propuesto, por donde iba a ser en túnel, y difiere en el corredor norte porque ya no toma a la altura de la calle 6 como antes, que cruzaba el Parque Tercer Milenio ahí abajito de la alcaldía y cogía la 10ª y ahí seguía enterrado 10ª, 13, 11 hasta el norte. Ahí sí apareció la gran diferencia porque el trazado ahora es por la avenida Caracas y la autopista norte.
La variable económica entró y pesó muchísimo. Ustedes seguro no vieron que pesó el 25%, que está aquí en la mano derecha gris. Los costos de construcción por kilómetro y los costos de operación por pasajero o por vagón. Ambas se midieron, entraron a jugar dentro de los indicadores totales. Entonces, el siguiente paso que hicimos ya fue ponernos los pies en la realidad. Este es el dinero que hay, ¿qué es lo mejor que debe hacer la ciudad en este momento? Y se hizo un trabajo diferente porque ya es evaluación costo-beneficio, casi, de las diferentes alternativas. Entonces se construyeron varias canastas, ya no son escenarios, sino posibles canastas de inversión, con el dinero que hay, en dónde se puede invertir. Cada canasta tenía un tramo, una longitud diferente de metro, ¿sí? Y se consumía una parte del presupuesto, y en la parte no consumida en el metro nos servía para hacer las alimentadoras. Y me tengo que detener un momento en hablarles de las alimentadoras, porque es un tema muy controversial y que despierta todavía resistencias en algunas instancias políticas. El tema, porque pues naturalmente muy fácil, y ya lo hemos visto, de macartizar y decir, le van a quitar la plata al metro para hacer más troncales de Transmilenio, cuando las troncales de Transmilenio no son la solución. Esa frase es campeona y todo el mundo la cree, y es una frase rotundamente falsa. ¿Por qué? Porque los metros en el mundo, sobre todo cuando es la primera línea, para que desplieguen sus beneficios, para que sirvan realmente, tienen que estar alimentados. ¿Sí? En Medellín, nuestra principal experiencia, mi ciudad, allá el metro durante mucho tiempo pasó semivacío, con unos trenes así chiquiticos de 3 vagones, pasaban cada 9 minutos, cada 6, medio vacíos. ¿Por qué? Porque no tiene alimentación el metro. En una ciudad tan extensa como Bogotá, y el metro es una lombricita, es una rayita que va por una parte. De manera que si no tiene alimentación, ¿quiénes se suben ahí? Pues solo los que tienen la suerte de vivir ahí cerca o trabajar cerca. Entonces el tema de la alimentación es esencial para que un metro que puede mover 1 millón de personas al día, pues no los mueva cuando tenga alimentación o en el año 2050, sino que los mueva pasado mañana. Entonces, por esa razón los modelos fueron mostrando, los modelos de costo-beneficio fueron mostrando que era importante de la bolsa sacar una parte del dinero para hacer las alimentadoras desde ya, a la vez con el metro, y no después, para que podamos, desde los primeros años de funcionamiento, empezar a hablar de cifras razonables de movilización, de 600.000 pasajeros, de ese orden de magnitud, que es lo que necesitamos, es sacar gente de las calles y que vaya en el metro, para aliviar la congestión, porque el metro no es un objetivo en sí mismo. El metro es un medio para una finalidad muy clara, que es ahorrarnos tiempo y aliviar la congestión de la ciudad. Entonces, si no logramos que la gente se suba encima del metro, no hicimos nada. Es muy bonita la foto, pero nada más. Entonces, el siguiente ejercicio, pues, condujo a determinar el trazado que ustedes ya conocen, que va hasta la calle 72, y a una serie de troncales. Esto nos va a consumir 9.910 billones de pesos de los casi 14 disponibles, y nos quedan 4 billones para hacer las troncales alimentadoras, que esperamos hacerlas a la vez y esperamos que sean pues, integradas físicamente muy bien, es decir, con estaciones, me adelanto un poquito tal vez. Ahí estamos planteando 15 estaciones, fue el resultado de un ejercicio de optimización de recorrido y de estaciones. Aquí podríamos hablar un rato de por qué esas estaciones y por qué sus distancias, que pueden ser un poco diferentes a lo que algunos esperaban. En el mundo hay 2 modelos de metros, unas con muchas estaciones donde el tren para cada nada, y otras donde las estaciones son cada más lejos y los trenes paran poco y la gente tiene que caminar más. Eso podríamos explicar, pero es un proceso de optimización también muy interesante que condujo a eso. De las 15, 10 estaciones van a ser integradas con Transmilenio físicamente. No es integración tarifaria donde la tarjeta me da 15 minutos para salir y pasar la esquina y mojarme y subirme al bus. No, es integración física, vertical. El metro va por arriba y Transmilenio va por abajo y la gente se mueve por dentro, ¿sí? Que es lo que brinda más ahorro de tiempo y más vocación de aprovechamiento del metro, que es lo que necesitamos en últimas. Bueno, entonces, a partir de eso, pues hemos abierto unos frentes de trabajo interesantes. El uno es que ya dimensionamos cuántos predios tenemos que adquirir. Ahí ven en la diapositiva, miren ustedes la diferencia, 350 predios para hacer el viaducto, básicamente para que quepa y para cumplir con un estándar ambiental que lo hemos heredado a otras ciudades, porque aquí no existe metro ni existen estándares para metros, que es que quede siempre
un espacio de luz solar de borde de placa a fachada de al menos 8 metros. Entonces estamos trabajando con un ideal para comprar predios de 10 y lo sacrificamos a veces como para no mover a una familia porque le faltó 1 metro a su casa, más bien quédese en su casa y lo sacrificamos hasta 8, que es el estándar francés, ¿sí? De ahí nos salen estos números, 350 predios que hay que adquirir y 1.250 para las estaciones, que es lo que vamos a hablar la siguiente media hora. Entonces, predios para el viaducto, pues simplemente les menciono que básicamente se necesita para las curvas. Los metros tienen unas curvas muy suaves para que además puedan ir a la velocidad razonable de circulación. Un metro en el catálogo mide 90, camina 90 kilómetros por hora en el catálogo, pero en la realidad termina mucho menos. El metro de Medellín, por ejemplo, circula a 23 kilómetros por hora, ¿sí? Y el metro de Madrid circula a 19 kilómetros por hora. Entonces, ¿eso de qué depende? De que tenga pocas estaciones y pocas curvas. Entonces, con ese juego, con esa optimización, pues los expertos sacaron unas curvas y unas necesidades de predios que están ahí, como para que se lleven una idea, y por razones ambientales nos toca en otros sitios abrir el espacio comprando predios. Igual sucedía si era subterráneo, valga la aclaración en paréntesis. Si era subterráneo también tocaba hacer lo mismo, ya no por razón de dejar un espacio de 8 o 10 metros para que entre la luz solar, para que haya vistas en diagonal de los edificios al espacio público, para todas esas razones de orden urbanístico, sino para conservar la distancia de seguridad entre el túnel, si era subterráneo, y las cimentaciones de los edificios. Era la misma cifra, casualmente, pura casualidad, 10 metros era el estándar usado por el consorcio CL1 que trabajó en las administraciones pasadas. Bueno, vamos a las estaciones ahora sí. Y muchas gracias por su paciencia, por oír esta explicación que tal vez ya conocían, pero consideramos muy importante que en todos los escenarios hagamos equipo en el sentido de que esta solución que vamos a emprender es la mejor solución, el mejor metro para Bogotá, porque aquí vamos a tener que sumar voluntades, decisiones, esfuerzos, dinero de muchísima gente por los siguientes 6 años. ¿Sí? Casi 2 que faltan para empezar la obra y otros 4 que pueden demorar la obra si hacemos las cosas bien. Vamos a hablar de las estaciones entonces. Hay unos conceptos que nos han guiado durante todo este tiempo que los enuncio y ahorita vamos a explicarlos gráficamente un poco. Y procedimiento. ¿Cómo queremos que sean las estaciones? Queremos que sean ligeras, en el sentido de livianas, no de rápidas, livianas. Queremos que sean generadoras de espacio público, queremos que sean integrales y queremos que sean baratas para el gobierno y queremos que además nos generen plusvalía, que nos generen rentas, que capturemos la plusvalía. Vamos a ver cómo hacemos todo eso. Entonces, pues un detalle mayor, en cada una de las 15 estaciones estamos contemplando un proceso de renovación urbana detonante de unos procesos privados de generación pues, de nuevas construcciones. Ustedes tal vez están al tanto, los que son constructores, de las normas que la ciudad está a punto, porque ya las colgó en internet y está a punto de adoptarlas, en donde se generan unos incentivos para que en los grandes corredores masivos de transporte, que en principio son la 80 y la 30, se premien los englobes de predios y la generación de espacio público extra al frente de la vía con unas intensidades, con unas alturas, con unos índices de construcción mayores para quien cumpla con esas condiciones. Bueno, esa misma filosofía se va a aplicar aquí a lo largo del corredor del metro, pero además de eso vamos a hacer unos proyectos ya de intervención directa en las estaciones para generar el efecto detonante y muchas otras cosas interesantísimas todas. Entonces estamos hablando de que en cada estación vamos a intervenir alrededor de 4 manzanas. Es un montón. Por eso ya salen los 1.500 predios que teníamos ahora y necesitamos un poco de plata para eso también, pero bueno, eso está. Ahí tenemos otros problemas de tipo más jurídico. Las 15 estaciones son muy distintas en tipología, ¿no? Hay unas que tienen unas proyecciones matemáticas al año 2030, que es el punto de referencia donde se han comparado las cosas y pues aparte que se ponga un horizonte de análisis más pronto, más lejos, pues hay unas estaciones muy poderosas y otras no tanto. Lo que ustedes ven ahí a la derecha es que las poderosas son las que están de la 26 a la 72, que no es ninguna sorpresa aquí para los asistentes, pero también hay otras muy interesantes en el otro sentido. Pero también vean ustedes que hay unas que son intermodales, y hay 2 clases de intermodalidad, las axiales y las transversales. Las transversales es cuando la línea del metro y el Transmilenio forman una T, más o menos, o una L, ¿sí? Que es lo que va a suceder en la Boyacá, en la Cali, en la 68 y en la NQS un poco. Y las axiales son las que donde van en la misma dirección, con el mismo eje, el metro y Transmilenio.
Bueno, cada una tiene, digamos, unas especificaciones y unas proyecciones, unos requerimientos de área que han salido un poco de estudios que hizo la Universidad de los Andes en la pasada administración, donde se identificaron los potenciales y las áreas que era susceptible de intervenir para captura de valor. Bueno, cuando decimos integral una estación, ¿qué es? Y ligera, ¿sí? Es que deliberadamente buscamos que el componente de la estación que va a ir en el aire arriba del viaducto, parado en unas columnas inmensas, sea lo más ligero posible, lo más liviano, lo más delgado, lo más liviano, que pese menos. Entonces, para que no nos robustezca las estructuras, las columnas, la cimentación, para que no nos genere mucha sombra, reducir la sombra que genera sobre el espacio público, que es uno de los problemas que tienen los metros, ¿sí? Y para abrir la oportunidad de generar el resto de los componentes en un edificio lateral, como ustedes ven allí, en un edificio lateral donde pueden pasar muchísimas cosas, ¿sí? Esto es un modelo que quizás muy poco conocido por nosotros porque lo vienen haciendo con mucho éxito en Asia. Los metros nuevos en el mundo, ya lo vamos a ver, hacen esto. Los metros que uno conoce como turista y en las películas, pues son los metros que se hicieron hace 100 años, en donde el concepto de captura de valor no existía y la renovación urbana no era necesaria. Entonces, no, estamos mirando es para otro lado. Entonces, ahí ven ustedes, entienden mejor cómo es el tema de la estación, la plataforma en el aire, donde uno se baja del tren y pasa a un edificio que está al lado, un edificio común y corriente, convencional. No tiene ninguna complejidad estructural ni de ningún tipo técnico. Bueno, ¿qué es lo que hay en la parte elevada? Lo que indefectiblemente tiene que estar allá elevado, que es la plataforma de embarque, ¿sí? Y unos torniquetes para medir, pues depende por dónde entre la gente, cada estación será diferente, pues que separan la zona paga y la zona no paga, no más. Eso es lo único que tiene que estar allá en el aire. Vale la pena, pues quienes conocen Medellín han visto la diferencia que hay entre este modelo y el de Medellín. En Medellín las estaciones principales tienen todo arriba. Todas estas cosas que ven aquí ustedes a la derecha que forman una estación en Medellín están hechas allá en el aire, ¿sí? Incluso hasta tienen comercio. Algunas tienen allá un banco y hay el préstamo de los libros, 2 o 3 cosas de comidas. Están allá arriba en el aire, naturalmente es una estación gigantesca con unas estructuras muy robustas que genera un gran impacto en el espacio público. Eso lo vamos a disminuir por la vía de poner en los edificios laterales todas las otras componentes que ustedes ven a la mano derecha, que no tienen necesariamente que estar allá en el aire, en el viaducto. Pero además nos da la posibilidad de hacer estaciones integrales a un costo razonable y competitivo para cualquiera que lo haga, sea el Estado, sea el sector privado. Porque cuando uno, ¿qué quiere decir competitivo? Es que si queremos generar un espacio en la estación para hacer un banco o una zona de comidas, pues eso nos va a costar igual que lo que cuesta hacer un banco o una zona de comidas en la cuadra al lado, el costo de hacerlo, ¿sí? Mientras que si lo hiciéramos allá arriba en el aire o enterrado en el hueco, en la caverna de la estación como era antes, pues costaba demasiado estructuralmente. Entonces, aquí puede hacerse competitivo y se puede entonces llegar hasta donde la imaginación de qué usos se necesitan allá, comerciales, servicios, sociales, para instalarlos o incluirlos en esa estación, porque es un edificio convencional. Entonces, ahí nos da la oportunidad de darle más servicios al usuario y al darle más servicios al usuario, más gente usa el metro, que es lo que queremos. Que la curva de saturación del metro no se alcance en 30 años, que es para lo que se alcance pronto. Y eso también tiene mucho que ver con la calidad del servicio, con darle al usuario unas sorpresas, unos servicios adicionales en el camino. Hay estaciones, por ejemplo, en Asia, que tienen las guarderías infantiles en las estaciones de los metros. Entonces la mamá llega con su niño, lo entrega en su guardería, que queda para en el 4º piso, y se va en el metro a trabajar y regresa y recoge a su niño, ¿sí? Eso se puede hacer porque pues, es viable hacerlo e incluso hasta puede ser una cosa privada porque el costo es muy razonable, es un edificio convencional. Entonces, preparándonos para esta visión, el Consejo de Bogotá tuvo a bien aprobar la propuesta del distrito en el sentido de darle a la empresa Metro unas facultades de renovación urbana y le puso entre su objeto incluso hacer la renovación urbana y capturar valor, capturar la plusvalía que se genera. Ahí está para la memoria. Como estímulo, pues, de lo que podemos llegar, miren ustedes lo que pasa en Asia. En Hong Kong, solo el 34%, cada torta es las fuentes de recursos con las que se financia la operación de los metros. En Hong Kong, solo el 34% proviene de las tarifas.
el 41 y el 51. ¿Sí? El resto viene de otras rentas que tienen las empresas metro de allá, básicamente los arriendos comerciales. Allá tienen una cosa pues que aquí no se nos pasa por la cabeza, que es vivienda. ¿Sí? Grandes complejos de vivienda asociados a las estaciones en arriendo. La empresa metro es dueña de los apartamentos y los arrienda. Aquí esa idea sí no hemos llegado tan lejos por el momento. El tema de arriendos en Colombia tiene unas deficiencias importantes, pero sí estamos pues, orientados a imitar, a copiar las mejores prácticas en términos de desarrollos comerciales. Aquí abajo están en Japón, miren ustedes, pues la participación de los ingresos tarifarios del orden del 60%, 70%, y el resto lo reciben de arriendos comerciales. ¿Eso qué permite? Muchas cosas. Pues primero, que la tarifa sea razonable. En Bogotá tenemos el objetivo que la tarifa del metro sea igual que la de Transmilenio, pero es un objetivo. Para lograr ese objetivo tenemos que hacer muchas cosas. La primera que hicimos fue que el metro no sea subterráneo, sino elevado. Ahí ya nos ahorramos un 28% del costo. ¿Sí? Por pasajero cuesta 28% más un viaje subterráneo que elevado por razón del consumo eléctrico de ventilación, iluminación, extracción de aguas profundas y otras cosas de seguridad. Ese 28% nos permite acercarnos al sueño de que la tarifa metro sea igual a la de Transmilenio, pero no basta. Tenemos que construir nuestra propia barra amarilla también en Bogotá, de generación de rentas, ¿sí? Porque por el camino de no generar, sino pues cobrando la tarifa de Transmilenio, que es 2.300 pesos en apariencia para todos los que montamos en el bus, pero en el último es de 1.950 pesos porque hay una serie de tarifas parciales que pagan cuando van a alimentación, de subsidios a Sisbén, a mayores, neteando todo, la tarifa 1.900, pero si la pusiéramos a 2.300, la del metro todavía no nos alcanzaba. Y no nos alcanza, especialmente si queremos crear el fondo de reposición, de mantenimiento y reposición de los trenes, porque una empresa metro que no crea el fondo de reposición y mantenimiento de los trenes, pues se queda quieta. Y este metro que vamos a hacer nosotros, toda la instalación física en infraestructura y el patio taller tiene capacidad para 55 trenes de 6 vagones, ¿sí? Toca diseñarlo a futuro porque eso no se puede crecer. Pues por lo menos en el patio taller se hace una parte, pero todo el terreno tiene que estar reservado. Y las estaciones también tienen que tener el mismo tamaño, etcétera. Pero arrancamos solo con la mitad, con 24, 25 trenes. Eso todavía falta afinarlo. Entonces, la posibilidad de llevar más trenes depende de que la ciudad sea capaz de tener un fondo de reposición. Medellín lo tiene, Medellín está trayendo 20 trenes estos días. ¿Y de dónde saca ese dinero? Del fondo de reposición de ellos y apoyos del municipio. Pero la dependencia, pues, el ideal es no tener dependencia de los fondos públicos para poder incrementar la flota a medida que la demanda vaya creciendo. Y entonces, por eso, razón de más para tener este enfoque de capturar valor en las estaciones, en los arriendos. Entonces, por eso nos estamos yendo a unas intervenciones muy grandes. En la calle 26, por ejemplo, ese es el suelo que estamos comprando. Ahí arrancamos ya impulsados porque la Aero había comprado ya 3 manzanas de esas que están allí, nos faltan 2 nomás. Y así, pues hay una serie de ejemplos que hoy no vamos a ver en detalle. Ya que esto lo mencioné, y entonces llegamos al tema de captura de valor y participación del sector privado. Captura de valores, o muchos mecanismos que se han inventado las ciudades y los metros para que la valorización que producen ellos no se la gane el constructor privado, o mejor, el dueño de la tierra que oportunamente o históricamente estaba ahí parado, ¿sí? Sino que esa valorización que produce el metro se la gane el Estado y se la gane toda y para siempre, porque esos procesos de valorización toman tiempo. Son dinámicas urbanas, ajustes, densificaciones que se van produciendo, aumentos de la demanda y de uso del metro, trae más gente y produce más plusvalía. Todos sabemos que el comercio está buscando sitios de alto tráfico, donde haya gente para venderle. Entonces, a medida que cruce el uso del metro, pues también se produce una valorización inmobiliaria. Entonces, el propósito es capturar para el metro toda esa valorización, no la del primer día, todos esos elementos de valorización. Entonces, primero es que vamos a abordar la compra de manzanas completas, como vimos en los dibujos, y el solo hecho de comprarlas y englobarlas ya nos produce una primera plusvalía. Hay más eficiente los lotes de manzana completa. Después lo que vamos a hacer es con el POT, o con decretos o con el POT, cambiarle la norma a esos predios para que se puedan construir
aquí no vino Andrés Ortiz desafortunadamente, pero la propuesta que tenemos, que es un poquito audaz, es que no haya norma, que pueda construirse lo que quiera. Así funciona Singapur y Hong Kong. En las estaciones del metro, el constructor que se gana el terreno puede construir lo que quiera. Tiene cargas, entonces obviamente las tuberías las tiene que reforzar y el espacio público proporcional, pero ellos manejan allá un concepto de zonas blancas, white zones, no tienen color en el zoning. Hace lo que el constructor quiera con unas reglas de proyecto, ¿sí? En cuanto a usos y en cuanto a alturas y todo. Eso es lo que queremos hacer en Bogotá, darle ese tipo de normatividad a esas manzanas. Y después, pues llega el metro. La plusvalía que genera el metro, que es la más importante. Ustedes ya vieron, estaciones donde van a moverse 120.000 personas. ¿Cuánto tiene que hacer, cuánta gimnasia tiene que hacer un centro comercial para lograr traer 120.000 personas diarias? Pues la gimnasia la vamos a hacer nosotros desde el metro y él pone los locales y arranque a vender, ¿sí? Arrendarlos y a vender. Ese es el negocio, ese es el APP, el partnership. Entonces, cuando tengamos ese precio valorizado, ese precio final, pues después del englobe y cosas que son bastante obvias para ustedes y la norma que permite hacer todo eso, en fin, vamos a hacer un proceso donde ya involucramos a las fiduciarias y a los constructores. Una vez maduro el terreno y listo, vamos a hacer un proceso de convocatoria a fiduciarias que nos ayuden a sacar el proceso. Quizás no sabemos todavía si serán una o más, porque son 15 estaciones. Pronto pensamos en que sean 3 fiduciarias como para repartir un poco el riesgo, el trabajo, o una o dos, en fin, es una decisión que habrá que tomar en el próximo semestre. Entonces, a partir de eso y de entregarle los terrenos a la fiduciaria, a un patrimonio autónomo, desde luego, haríamos unos concursos en donde se invita a los constructores interesados, o más que constructores, a promotores inmobiliarios con vocación de largo plazo, porque esto es un negocio de largo plazo, a presentar sus propuestas en donde, donde se comprometen a cumplir con unas garantías serias, ¿sí? Unas garantías bancarias como las que se usaron en Ciudad Salitre, Metro Vivienda, con unas obligaciones de hacer. Hay que hacerle 5 escaleras eléctricas, 2 ascensores para discapacitados, todo lo que sea, 37 baños, todo eso viene en el pliego de invitación. Y de resto, de ahí para adelante son de derechos, a construir lo que la norma le permita, en el momento que quiera. El mercado va madurando y se pueden ir haciendo más adiciones, ¿sí? ¿Y quién gana? El que pida menos rentas para sí, porque todo eso va a ser para arriendo. Pues estamos enfocados, y no, nada es para vender, no puede ser para vender, es por razones de captura de valor de largo plazo y por otras razones jurídicas. Entonces, el fideicomiso va a ser el recaudador de todos los arriendos o de todas las rentas, porque los derechos de publicidad también son importantes en estos sitios. Todas esas rentas que entran al fideicomiso, el fideicomiso las va a partir en dos, una parte para la empresa Metro y otra parte para la empresa que hizo el proyecto, ¿sí? Entonces, así funciona más o menos Asia. En Asia los promotores se pelean por hacer estas estaciones y cuando cobran un arriendo le dan el 40% al metro y se quedan con el 60% ellos. Eso es el resultado de tener el predio gratis y el predio valorizado y tener el tráfico y todo el negocio pues ya bastante asegurado o con unos riesgos relativamente bajos. Bueno, y entonces eso lo que le da a la empresa Metro y al constructor es, pues a la empresa Metro es la posibilidad de aliarse con un experto que sabe qué hacer en cada momento, qué hacer el primer día, qué hacer de ahí en adelante en materia comercial para ir aprovechando todos esos tráficos que van a ser crecientes en el tiempo por densificación zonal y por aumento de las cargas del metro para ir generando más y más oferta inmobiliaria y todos ganamos. El constructor, promotor y el metro que cada vez pues, recibe su X% sobre una base más grande. Esto, hay digamos, previsto un modelo un poco más sofisticado en donde, modelo pesimista, llamémoslo así, porque hoy tenemos una dificultad jurídica para poder comprar todos los terrenos que les estoy contando el día de hoy, ¿sí? Comprar 3, 4 manzanas en cada estación. Es una dificultad jurídica porque la ley de metros no contempló la captura de valor como un objetivo financiable por la nación.
Y lo que no es financiable por la nación tampoco es financiable por la ciudad, por razones ya así indirectas. A ver, me explico un poco mejor. Ustedes recordarán que la ley de metros dice que la nación concurrirá hasta con el 70% del costo del proyecto y nada de los riesgos o de los sobrecostos que se generen. Entonces, lo que todos los municipios tratan de hacer es construir su 30%, sacar platas de muchas fuentes y construir un 30% grande, porque entre más grande sea el 30, más grande es el 70. ¿Sí? Un peso que pone el municipio le jala 2 y pico pesos de la nación. Entonces la nación hace lo contrario. No, el 30% no le admite a las ciudades, esto ya ha pasado, es el caso real de Pereira, Bucaramanga, de Cartagena, no me pongan ese 30% estas cosas que eso no es metro. ¿Sí? No me ponga un andén que va por allá a 2 cuadras que, con el argumento de que hay un colegio. Eso no es metro, eso es un andén, eso no me lo ponga en la bolsa del 30 y tampoco viene el 70. Esa es una de las fuertes demoras y las fuertes discusiones que hay siempre en el municipio en Nación. Bueno, nosotros la tenemos también. Nosotros tenemos una discusión con la Nación porque es una cosa nueva para ellos que no queramos gastarnos la plata, ni el 30 ni el 70, en hacer una gran estación allá en el aire, sino que queramos gastarnos menos dinero que lo que costaría en comprar unos terrenos alrededor para hacer esta renovación urbana y captura de valor. Porque para algunos abogados eso no es metro, eso no es transporte masivo, eso es otra cosa, eso es renovación urbana. Bueno, ahí estamos en esas. Hemos estado tentados incluso hasta proponerle a la nación que hacemos todo en el aire, como se hizo en Medellín, repetir el error. Allá arriba todo puesto, incluyendo la zona de comidas y el banco y todo allá arriba, pues, y ahí sí cabría en la ley de metros. Pues eso es absurdo. Pero a ratos nos estamos viendo enfrentados a tomar ese camino, que sería muy malo para la ciudad, muy malo para el metro, porque es más costoso, cualquier constructor sabe, hacer en el aire cualquier elemento de estos que hacerlo en un edificio ahí al lado del andén. Pero en eso estamos, bueno. Entonces, en un escenario pesimista, lo que vamos a necesitar es que el sector privado también compre la tierra. Vamos a tener que acudir a las figuras que ya trae la ley, que no se han usado mucho, infortunadamente, que es el privado pone el dinero, compra en unos casos, pero por utilidad pública, con precio fijo, y la ciudad entra subsidiariamente a expropiar, cuando sea el caso, para poder englobar. ¿Sí? La expropiación para terceros, que es una figura que no se ha podido usar, que tiene sus complejidades, pero la tenemos también como un plan B, como una posibilidad para lograr traer a un vehículo inmobiliario, a un vehículo especial para las tierras, dineros que tienen esa vocación de largo plazo, de fondos de inversión inmobiliaria que tienen esa vocación distinta a la de construir, para que todos juntos, ahí sí nos vamos a abrir los procesos individuales de estaciones, constituir patrimonios autónomos subordinados en donde entra lo que pone el vehículo especial de tierras y entra lo que va a hacer el constructor también como fideicomitente beneficiario y se desarrolla el proyecto. Pues ahí les quedan las memorias, un poquito más de detalle en las reglas, en las obligaciones, pero el concepto es el mismo. Obligaciones de hacer unas ciertas cosas, obligaciones de operar. El constructor o el operador del proyecto tiene naturalmente también que cumplir unas reglas de operación. No puede decir que yo cierro a las 8 de la noche porque ya a esa hora ya no hay casi gente o lo que sea. No, tiene unas reglas de operación que están preestablecidas y unas garantías alrededor de eso. El cronograma, para terminar. Este es el cronograma general del metro y quiero destacar para ustedes que, primero, admitir que es un cronograma optimista. En el 2022 tenemos metro si hacemos todo, como dicen los libros, como dicen las mejores experiencias del Banco Mundial y en todas partes. ¿Sí? Eso implica que tenemos que hacer unas actividades anticipadas a las obras. Hacer metros hoy en el mundo es una industria fascinante, eso ha progresado muchísimo. Hay ciudades que logran hacer medio kilómetro de metro en un mes, ¿sí? Pero ¿cómo lo logran? Despejando el territorio, quitando las redes de servicios públicos, quitando los carritos, dejando todo libre para que entren las grandes máquinas que son vigas lanzadoras, con unos prefabricados allá en el patio en la punta que se transportan por encima del viaducto y se descargan una a una y se va haciendo eso. Para que toda esa belleza funcione, tiene que estar el territorio limpio. Y significa comprar las tierras y mover las redes. Pero tenemos 2 programas para desarrollar en el 2017, que son eso, adquisición de los predios y traslado anticipado de redes, el TAR, que ustedes ya han oído. ¿Sí? Buscamos que cuando lleguen las grandes obras, a principios del 18, ya ese tipo de riesgos se hayan ido. Pero no solo por
darle fluidez a la obra, sino porque es que ahí están en Bogotá las principales fuentes de sobrecostos. Aquí la mitad son constructores, creo, pues todos sabemos que los sobrecostos, las sorpresas aparecen en bajo tierra, ¿sí? Y los que no somos constructores, pues ya hemos visto los casos de la 94, etcétera, donde todo lo que es bajo tierra es donde aparecen las sorpresas, donde aparecen las dificultades, por agua, por suelos, por redes, por vestigios arqueológicos. Vestigios, imagínense ustedes lo que es pasar por el centro histórico, ¿sí? 3 kilómetros allá, lo que era pasar bajo tierra y ahorita también por encima porque tenemos que poner una cimentación cada 35 metros. Todos esos riesgos hay que tratar de minimizarlos y hacerlos aquí donde está el óvalo, hacerlos en el 2017, para que cuando llegue el proyecto en el 2018 fluya y se pueda hacer en 4 años. Y también hay otra condición, perdón, que tal vez no está destacada allí, que es, estamos suponiendo que Bogotá está dispuesta a sufrir mucho, porque la velocidad a la que se puede hacer el metro depende de la tasa de sufrimiento que queramos los bogotanos. Tal cual. Aquí nos enrostran, ustedes tal vez han visto, el metro, la primera línea de Panamá se hizo en 33 meses, ¿sí? Y nos lo enrostran y ya aparece Panamá, pues semejante país tan chiquito, aparece en los libros como un ejemplo, ¿sí? ¿Qué hizo Panamá? Abrió en un momento 6, en otro momento 8 frentes de obra a la vez. Cada frente de obra es un tráfico que hay que desviar, una operación compleja pues de manejo ahí, ¿sí? Trabajaron 24 horas, allá no existe, todavía no ha llegado la tutela y el vecino y la comunidad, eso no ha llegado, 24 horas de trabajo, tuvieron la decencia los constructores de no hacer percusión en horas nocturnas, pero se trabajaba 24 horas y sábado y domingo. Entonces, por eso le decimos a los auditorios, este proyecto, para hacer el metro en estos 40 meses, la obra civil, depende de un alto grado de sufrimiento. Que aceptemos por lo menos 4 frentes de obra en la ciudad, simultáneos, que se van moviendo, van caminando, se van emplazando. Y que aceptemos un horario de trabajo de por lo menos 12 horas diarias. Ese es el supuesto que está detrás. Como cuando ustedes, constructores, hacen un programa de obra, también supone, ¿se trabaja sábado, sí o no? ¿Se trabaja de noche, sí o no? Ahí están los supuestos. Y hay otra cosa importantísima, esa sí se las digo como ciudadanos. Para poder hacer el tramo norte, tenemos que preparar la ciudad de otra manera. El tramo norte, todos sabemos aquí, que pues está saturado. Nos movemos del centro norte por 3 vías, por la séptima, la 1311 y la Caracas. Por ahí se mueve el tráfico centro-norte de Bogotá, que es el más grande, el mayor además en número, ¿sí? Cualquier vía que quisiéramos intervenir, va a ser la Caracas, pero a que fuera la 11, la que fuera, ¿sí? Teníamos que preparar las otras 2, son solo 3. Preparar las otras 2 para recibir el excedente o la menor capacidad de la vía intervenida exige mayor capacidad en las otras 2 vías que no se intervengan. Entonces, de allí sale esta programación que muestra que necesitamos hacer la carrera séptima muy pronto, ¿sí? La licitación y la construcción de la carrera séptima en el primer tramo de la séptima, que es hasta la 72 también, así la segmentamos, ¿sí? Tiene que estar terminada en el 2019. ¿Para qué? Para que le abra paso a una actividad subordinada que es hacer el metro de la 26 a la 72, ¿sí? La séptima es aumentar la capacidad de la cuenca, la capacidad del corredor norte, de lo de hoy que es ínfimo. Hoy la séptima solo mueve 12.000 personas por hora, cuando la Caracas mueve 58.000, ¿sí? 53.000 en buses y 5.000 en carros. La séptima solo mueve 12.000 personas. Con el Transmilenio va a pasar a 26.000. Entonces tenemos una nueva capacidad de 14.000 personas por hora por sentido para recibir a la gente que le va a tocar, pues no forzosamente, porque en ningún momento se va a parar el tráfico en la Caracas, se va a reducir la capacidad de la Caracas, porque hay que hacer intervenciones, sobre todo cuando se está piloteando, hay que hacer intervenciones que obligan a sacrificar unos carriles y desviar por aquí, desviar por allá, por pares, por impares, en fin, toda una operación de manejo de tráfico, pero que implica sacrificios en el tráfico y implica entonces que una parte de los usuarios de la Caracas van a tener que ir a buscar la séptima. Entonces, ruta crítica de la ciudad también, que tiene que ver también con su tasa de sufrimiento, es cuando sacamos la séptima adelante.
El tramo 1, que es de la 26, pues donde acaba la séptima hoy, que la séptima quedó mocha, quedó trunca en el Museo Nacional, que era la misma décima, la troncal oriental, para continuarla hasta la 72 y generar un bypass o generar una posibilidad de tráfico añadido, incremental, que nos permita entrar entonces a romper la Caracas, hacer las horas de la Caracas con un impacto sobre los tiempos y la congestión pues menor. También les quiero llamar la atención para terminar la complejidad del TAR. Nadie se imaginó, yo creo que ustedes tampoco se imaginaron que existan en Bogotá 19 empresas que intervienen en el subsuelo. 19, ahí están con nombre propio y apellido. ¿Sí? Nosotros, incluso pueden ser más, porque cada que vamos averiguando con una, nos avisan de otra. Como no hay contra qué chequear, en ninguna parte aparecen registradas las empresas que intervienen en el subsuelo. ¿Sí? Vamos en 19. Es una cosa sumamente compleja, la mayoría son de redes, de fibra óptica, de redes TIC, ¿sí? Por fortuna, que son más fáciles de mover, en teoría más fáciles de mover y de quitar, de menos impacto, pues una red casi que se puede pasar por el aire, por encima de un árbol, ¿sí? Pero son muy numerosas y entran en conflicto entre ellas y con todas tenemos que trabajar para ejecutar el TAR el año entrante. Esto es un reto grandísimo donde ustedes, pues como ciudadanos, vamos a empezar a sufrir un poco este proceso de traslado de redes, traslado es un eufemismo porque finalmente casi nada se traslada, siempre la solución consiste en identificar un conflicto donde hay una red que se tiene que interrumpir porque va a aterrizar una gran columna ahí. Por fortuna, solo se interrumpen las redes que van longitudinales con el metro, las que van transversales con el metro no se tocan, porque en el diseño de las columnas, pues se va a trabajar a una luz de 35 metros, entre columna y columna, entre ejes y ejes, pero cuando aparece un tubo, pues se corre esa longitud, no se hace 35, sino que se hace 25 y el tubo se salvó cuando es transversal. Pero cuando es longitudinal, hay que quitarlo. Y sobre todo teniendo en cuenta no la columna de 3 metros, sino el dado de cimentación que va a tener probablemente 9 metros de ancho en el sentido transversal. Entonces, casi todas las redes que van por los ejes se tienen que mover. Entonces, pues mover es un eufemismo, decía yo, porque en realidad lo que hay que hacer es hacer una segunda red de solución anticipadamente, o por el andén o por la calle del lado, dando otra vuelta, para que cuando llegue el momento de la obra es poder cancelar la anterior y prender la nueva, porque las redes casi no se trasladan. Las húmedas pues no se pueden sacar escasamente de gas, parece que se salva alguna clase de redes, pero la mayoría se quedan ahí muertas, enterradas, se destruyen. Lo que se hace es una red nueva para poder entregar el servicio sin que se quede la gente sin servicio, para poderlo apagar y prender a la vez, hacer la operación. Entonces, esto es lo que viene el año entrante y contando pues con unas aprobaciones del COMPES, también estamos un poquito esto es novedoso, esto no lo hemos hecho en Colombia nunca, quitar las redes antes que llegue la obra. Siempre, en la 94 también sucedió el ejemplo más reciente, el mismo constructor que hace la obra grande quita las redes, ¿sí? Esto lo vamos a hacer, que es una buena práctica que nos muestra el Banco Mundial, lo vamos a hacer por primera vez en Colombia. Entonces eso implica, digamos, un cambio en las reglas jurídicas que hay, porque las empresas de servicios públicos dicen, listo, yo la quito, pero ¿cuánto me va a pagar? ¿Y cuándo me lo paga? ¿Sí? Y bueno, ya que voy a quitar una red, un tubo de 1 pulgada, pero yo, como la ciudad crece, entonces lo quiero hacer de 2 pulgadas, páguemelo de 2 pulgadas. Yo le digo, hombre, es plata del gobierno, yo no le puedo pagar de 2 pulgadas porque el metro le está obligando a quitar un tubo de 1 pulgada, solo le pago 1 pulgada. Listo, entonces ahora venga, prorratiemos de la obra cuánto corresponde haberla hecho de 1 pulgada y cuánto corresponde haberla hecho de 2 pulgadas. Ese es el camello, ese es el reto que tenemos el año entrante. Y repito, es el gran reto para que cuando empiece el metro, en mayo del 2018, eso no sea problema. Muchas gracias.